¿Quién es el que quita los pecados del mundo? Jesucristo. No es Pedro. No es María, la madre de Jesús. Dios es muy bueno. La paz de Dios con todos ustedes nuevamente para traer y transmitir esta palabra que sea de gran bendición para todos nosotros, porque Dios habla para todos. Y en esta preciosa mañana queremos hablar de Dios, como siempre Dios nos permite por este canal. Y vamos a pasar a nuestro hermano Henry Palacio para que él nos lea la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. Paz. Gloria a Dios, qué precioso es nuestro Señor, alabado sea Cristo, que ha tenido misericordia para con todos y cada uno de vosotros, los que predicamos la palabra y también los que escuchan la palabra del Señor, alabado sea Cristo. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34, y tiene como prefacio o título, El Cordero de Dios. Y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de este. Es el Hijo de Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Habla nuestras vidas, Señor, porque tu palabra es poder y tu palabra es que cambia y transforma las almas. He ahí, Señor, a todo este público que está observando, Señor, esta preciosa palabra. Tócalos con tu poder, Señor, y cambia y transforma sus vidas. Con nosotros el pastor. Bendiciones. Amén. Paz. Tengamos paz. Porque la paz solo la da Dios, la verdadera paz y la verdadera felicidad. Juan el Bautista predicaba en las aguas del río Jordán, llamando a la gente a arrepentirse de sus pecados. No eran niños que iban a ser bautizados. Eran personas mayores, llenos de pecado, llenos de tantas cosas en su corazón. Un niño no tiene por qué bautizarse. Una cosa es que usted lo lleve a la iglesia a presentarlo. Es diferente. Cuando Jesús también estaba pequeño, fue presentado nomás en el templo. No lo bautizaron. Jesús fue bautizado en una edad bastante ya avanzada. No porque tenía pecado, sino para enseñarnos a nosotros que debíamos ir al agua para ser también bautizado, dando testimonio de que nacíamos de nuevo. Bendito sea el Señor. Bien, entonces cuando Juan estaba allí bautizando, de repente
ve hacia lo lejos una multitud que venía. Y en esa multitud venía Jesús y extiende su mano allí donde estaba en el río Jordán, que había mucha gente que iban a arrepentirse de sus pecados, a hacerse bautizar por Juan. Y cuando Juan mira y de repente clama y dice a todos los que estaban allí, les dice: he allí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Cordero de Dios. Jesús no es el mismo Padre como la gente dice, que Jesús es el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo, porque así dicen por ahí algunos. Pero aquí confiesa Juan el Bautista y dice: he allí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y Dios ya le había confirmado a Juan que donde él viera que el Espíritu Santo se reposara sobre Jesús en forma de paloma, ese es mi hijo. Cuando Jesús se acerca para ser bautizado, dice que Juan se oponía. Y Jesús le dice: conviene que cumplamos todas estas cosas, porque está escrito, Juan, es necesario obedecer lo establecido por Dios. Y dice que ese momento Juan bautizó a Jesús y se oyó una voz del cielo, del cielo, del cielo. Y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús no es el mismo, el Padre, que el mismo Espíritu Santo, no. Tres son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra, dice la Biblia. Jesús no es solo. Él tiene su Padre, que clamó de arriba del cielo cuando estaba siendo bautizado. Escuche bien y lea la Biblia, la palabra del Señor. Hay gente que se confunden cuando Pedro le dice a los judíos: bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecado. ¿Por qué Pedro dijo aquello? Le dijo a los judíos porque no aceptaban a Jesús, rechazaban a Jesús. Amados hermanos, es necesario pedirle a Dios sabiduría y entendimiento para que usted no se deje engañar de alguien que viene y lo confunde y le saca cualquier versículo y ahí lo atrapa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es el que quita los pecados del mundo? Jesucristo. No es Pedro, no es María la madre de Jesús. María es la madre de Jesús, fue la madre de Jesús y ahora está en un lugar de paz. Fue el instrumento que Dios escogió para que naciera el Salvador del mundo, Jesucristo. ¡Qué privilegio que tuvo María! Amados hermanos, el que salva se llama Jesucristo. El que perdona pecados se llama Jesucristo. Ningún hombre aquí en la tierra perdona pecado. El único que perdona pecado cuando uno se arrepiente se llama Jesucristo. Y después de arrepentirse tiene que ir y bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, porque tres son los que dan testimonio. Después vamos a tener otra lectura de la Biblia, donde usted puede seguir escudriñando la Biblia. La Biblia es la palabra del Señor. No se deje confundir, por favor. Escuche lo que Juan el Bautista dijo. Dijo: he allí el Cordero de Dios. Diciendo, ese es el Hijo de Dios. No le está diciendo, él mismo es el mismo Dios. No, el Hijo de Dios. Y de arriba se oyó la voz que dijo: ese es mi Hijo amado. Paz a vosotros. Dios les bendiga.